Ir a la palabra del Señor en esta tarde, quiero invitarles al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 10. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y nuestro tema para esta tarde se titula Llamados por gracia. Es una hermosa historia que tenemos narrada aquí del llamado de Samuel. No solamente hay un evento histórico que ha ocurrido aquí para el inicio del ministerio de este gran hombre, sino también hay ilustraciones de cómo la gracia obra, trabaja en el corazón. Así que si hemos de comenzar este mensaje de una manera que nos pueda comprender de lo que vamos a tratar, creo que es trazando una verdad central y fundamental del Evangelio, que es que la salvación tan solo es por gracia. No hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de estar a cuentas con Dios. Es enteramente un regalo, un don. De tal manera ahora que sin la gracia de Dios, nadie, absolutamente nadie, sería salvo. Por muy buenas intenciones que pueda tener, por un muy buen actuar, un muy buen desarrollo, por sus obras caritativas o lo que sea, sin la gracia de Dios, obrando en el corazón, nadie, absolutamente nadie, sería salvo. Y esto es una realidad y una necesidad por lo que el hombre es delante de Dios. Porque si tenemos un entendimiento errado del pecado, obviamente jamás la gracia va a tener valor para nosotros. Si pensamos que la salvación puede ser comprada, por supuesto vamos a dejar la gracia de lado. Si pensamos que puedo merecerme la salvación por algún tipo de obra, mérito que yo haga, por cierto que la gracia no va a tener ningún tipo de importancia para nosotros. Entonces es importante trazar esta verdad. La salvación tan solo es por la gracia de Dios. Y no reconocer la terrible condición en la cual el hombre, el ser humano, se encuentra, obviamente va a traer graves consecuencias. Si pensamos en el pecado desde el punto de vista de una comparación que hacemos con otras personas, por cierto, vamos a salir siempre ganando tal vez, porque vamos a elegir a alguien que nos convenga para aquel análisis. Pero cuando entendemos que esto se ve bajo y a la sombra de lo que Dios nos muestra en su palabra, por cierto es que allí comenzamos a entender quiénes somos delante del Señor. Porque el hombre está caído precisamente de la gracia de Dios. No la puede alcanzar por sí mismo. Por supuesto, el hombre no es tan malo como pudiera llegar a ser. Tampoco es incapaz de reconocer en cierta medida la voluntad de Dios. Incluso de rendir cierta adoración externa a Dios. De hecho, testimonio de esos hay un montón en este país. Hace un par de años, el 90 y tanto % de la gente decía creer en Dios. Pero a la luz de lo que veíamos, por supuesto, había un problema allí. El porcentaje hoy día ha bajado, no obstante es un porcentaje alto de personas que dicen creer en Dios, pero eso no nos dice nada. Lo que sí decimos con respecto a la realidad del hombre, que está caído lejos de la gracia de Dios, es que cuando cayó en el huerto del Edén, él cayó en su totalidad. Todo su ser fue afectado por el pecado, su pensar, y ese pensar que le llevaba a actuar, y le llevaba a sentir todo aquello, estaba corrompido por el pecado. Así que de tal manera que aún nuestras mejores obras están contaminadas por esto que es el pecado. Y la consecuencia de esto es ser merecedores ahora, no de la gracia de Dios, no de la bondad de Dios, no de la misericordia de Dios, sino más bien ser merecedores de la ira de Dios y la condenación eterna. Entonces, si no es por gracia, algo que es un regalo de Dios, obviamente nadie sería salvo en vista de esta terrible realidad. ¿Pero qué es gracia? Esa es una pregunta tan importante que hoy día nosotros debemos también considerar. En palabras muy simples, gracias es un favor inmerecido. No lo podemos ganar, no podemos merecerlo, no podemos comprarlo. De tal manera que si hemos de ser salvos por gracia, debemos entender que eso es un favor inmerecido. No lo merecemos, no está a nuestro alcance. Es la bondad de Dios desplegada. Y es desplegada por su misericordia. Y no por algún mérito humano.
No es desplegada por lo que yo puedo hacer o dejar de hacer. Como que la salvación no solamente consistiera en hacer cosas, sino merecérmela por medio de dejar de hacer cosas. Es una bondad de Dios desplegada por su propia misericordia. Hay una gracia común que despliega a toda la raza humana, de tal manera que el mundo no es lo que podría llegar a ser producto del corazón, pero también hay una gracia salvadora, ese favor inmerecido ahora que nos trae a salvación, nos trae a estar en comunión con Dios. Y de esa gracia es que vamos a hablar y vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí en la vida de Samuel. Porque esta gracia, en un sentido, es una gracia gratuita. Este favor inmerecido es una gracia gratuita. Necesitamos perdón en vista de quienes somos. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Bueno, Dios la da gratuitamente. Así que no solamente es un favor inmerecido, por un lado, sino que además es gratuita. Entonces, en un sentido es gratuita. Es para nosotros gratuita. Nada que comprar, nada que pagar, nada que ofrecer. Es algo gratuito para nosotros. Pero esta gracia, en otro sentido, no puede ser gratuita. Porque, obviamente, hay un asunto que debe ser tratado aquí. Nos preguntamos cómo es que este problema del pecado se soluciona dejando intacta la santidad, la perfección, la pureza y la justicia de nuestro Dios. Y aquí es donde encontramos el corazón del mensaje del Evangelio. De que la salvación es por gracia, gratuita, que viene de parte de Dios. Así que si Dios, perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente recto, que no puede coexistir con el pecado, no puede estar el pecado delante de Él, y que no puede, por otro lado, simplemente pasar por alto el pecado. Obviamente, ahora si Dios me ha de dar este favor inmerecido y gratuitamente perdonarme, darme una nueva vida, reconciliarme consigo mismo, por supuesto ha de tener un costo. Y aquí comenzamos a entender por qué es que Cristo tuvo que venir a esta tierra hace aproximadamente 2000 años atrás, luego de nacer en un pesebre de manera humilde, comenzar su ministerio público y comenzar a anunciar precisamente este mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Y durante 3 años y fracción, cumpliendo su ministerio terrenal, haciendo obras que muestran su bondad, su amor, su misericordia, fue a la cruz del Calvario. Allí fue a entregar su vida en rescate por muchos, llevando la ira, esta condenación que el hombre merece, cargándola Dios sobre Cristo, el Hijo, allí en la cruz del Calvario, de tal manera que todos aquellos que vienen delante de Él, que creen en Él, ahora sí puedan ser perdonados sin ningún pago, sin nada que ofrecer, tan solo confiando en Cristo como el único medio por el cual ellos pueden alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, ese es el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. El corazón de Dios allí tierno, amoroso, que siendo aún pecadores, como dice Pablo en Romanos 5, Cristo murió por nosotros. Entonces es gratuita para nosotros, pero no para Dios. Tuvo que enviar a Cristo a llevar la condenación, a cargar la ira que nosotros merecíamos por esta vida lejos de Dios, lejos de la perfección que Dios demanda. Así que de eso estamos hablando, de la gracia. Ahora, ¿cómo funciona esta gracia? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios llama por medio de la gracia? La Biblia describe esto de manera múltiple. Usualmente lo hace como un llamado, una influencia divina, como dice un teólogo, en el corazón. Por cierto, no es una voz audible, sino aquello es una ilustración de cómo Dios llama ahora, cómo nos trae un despertar a realidades que antes no comprendíamos. Y eso es lo primero que hace el llamado de la gracia, trae comprensión, entendimiento a nuestra mente. Por ejemplo, comprendemos el camino de salvación, que si hemos de ser salvos, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos merecer, no hay nada que podamos ofrecer como una moneda a cambio para ganarnos el favor divino. Nos muestra que la única manera de ser salvos es por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya que Él pagó las consecuencias del pecado de todos aquellos que creen en Él. Recibimos entendimiento acerca de nuestra realidad, que somos pecadores, de que debemos pagar por nuestros pecados. También entendemos que Dios lo hace por medio de Cristo, pero también no solamente por medio de su muerte, sino de esa vida perfecta que Él llevó mientras estuvo en esta tierra. Entonces trae comprensión de estas cosas, pero también ese entendimiento, ahora ese llamado de la gracia de Dios,
comienza a traer en nosotros una convicción de estas verdades. No solamente un entendimiento mental, muchos la tienen, sino una convicción, una certeza de estas realidades. Ya no solo las aceptamos intelectualmente o las escuchamos, sino también las aceptamos ahora como la palabra de Dios y comenzamos a ver esto como la verdad de Dios. Así que ya no tan solo llega a nuestra mente, sino que llega a nuestra conciencia. Es un llamado que viene a nuestra alma. Es como una flecha, como alguna vez lo ilustramos. Una flecha que viene hacia nosotros llamándonos por medio de la predicación del Evangelio, llamándonos por medio de conversaciones. Entonces viene a nosotros este entendimiento y es como una flecha que atraviesa nuestro corazón. Y comenzamos, por ejemplo, a ser conmovidos por estas verdades. Antes era una locura, como lo expresa Pablo en 1 Corintios. Todo esto era algo absurdo, pero ahora soy conmovido por estas verdades. Y a la medida que soy conmovido, también comienzo a sentir cierta vergüenza por ese pecado que he practicado durante toda la vida. Soy convencido de que soy pecador, de que estoy bajo condenación por la justicia y me espera el destino eterno lejos de Dios, a no ser que me arrepienta. Pero en ese momento entonces Dios también comienza por el llamado de la gracia a mostrarme cuál es el camino para estar a cuentas con Él. Ya no solo hay remordimientos, sino hay un camino que nos es mostrado y despertamos a esa necesidad espiritual que tenemos por estar lejos de Dios, que necesitamos perdón, necesitamos limpieza de nuestro pecado. Este es el llamado de Dios que viene hacia nosotros y traspasa nuestro corazón. Somos compungidos al ver nuestra realidad, pero también al ver todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Esto es algo nuevo, algo que nunca hemos experimentado antes. El Señor también hay algo que hace por ese llamado de la gracia. Elimina esa aversión a las cosas de Dios. Ese deseo que tenemos de estar en contra de Él, de no desear oírle, de no escucharle, de que no quiero ir a escuchar la palabra del Señor. Cuando Dios trabaja en nosotros comienza a cambiar aquellas cosas y comienza a haber un deseo de conocer más acerca de lo que Dios tiene que decirnos. Comienza una inclinación a poder comprender que necesito el perdón de Dios. Pero a la vez, este llamado de la gracia enseña la humildad con la que se debe venir delante del Señor. Esa voluntad rebelde, dura, esa voluntad violenta en contra de Dios es quebrada. Somos inclinados a humildemente reconocer que Cristo es el Señor. Es la gracia, de esta manera la gracia trabaja en el corazón, pero también nos guía al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que en términos simples es el dolor por el pecado. Hay una aflicción en nuestra alma que nos lleva a una confesión de pecados y una vuelta a Dios, ya no confiar en mi autojusticia, ya no confiar en lo que yo puedo hacer o en lo que puedo dejar de hacer, porque comprendo que nada de eso puede darme comunión con Dios, sino que más bien si he de ser salvo es un favor inmerecido que Dios me da gratuitamente basado en los méritos de Cristo el Salvador. Así que nos muestra a Cristo, ya no solo teóricamente, ya no solo en un sentido intelectual, sabemos lo que hizo en la cruz, etc., sino que ahora nos hace sentir ese sublime amor de Cristo, que todo lo que Él hizo, lo hizo por pecadores, pero ahora por pecadores como yo. Yo soy ese primer pecador por el cual Cristo ha venido a sufrir, a morir y a entregar su vida en rescate. Vemos la suficiencia de su obra. Ya no hay nada que añadir, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda entregar a cambio. Vemos la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y a no ser por Cristo no hay esperanza para el pecador, y confiamos en Él. La fe es esa mano que se extiende para tomar algo a nuestro favor. Ese es el llamado de la gracia, ese favor inmerecido que Dios ahora entonces nos trae y comienza a trabajar en nuestro corazón. Y aquí tenemos precisamente un llamado de la gracia. Primera de Samuel, capítulo número 3. Este llamado glorioso, este llamado sublime, este llamado maravilloso se nos ilustra en este llamado de Dios a este joven llamado Samuel. Veamos el contexto brevemente para ver cómo esto lo vemos en este joven. En primer lugar, en ese tiempo dice el versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Tampoco habían revelaciones de Dios. Esa era la circunstancia espiritual. No habían mensajes,
no había una voz profética que se levantara para hablar, así dice el Señor. Era una situación espiritual lamentable en aquellos años. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo Dios va a salvar en medio de esas circunstancias? Pero vemos aquí que en medio de la incredulidad, de la apatía espiritual, Dios también salva almas. Dios también extiende su gracia y llama a los hombres a estar a cuentas con Él. Ahora, la razón de esta negligencia estaba basada en los líderes espirituales. De hecho, aquí se nos presenta el sacerdote Elí, y cuando leemos en el capítulo anterior, vemos la historia de sus hijos que habían pecado gravemente, se habían alejado completamente de lo que es la obediencia a Dios, que habían hecho cosas pecaminosas. Luego en el capítulo 4, vemos que inclusive el arca iba a ser tomada, lo que llevó a la muerte a este sacerdote Elí. Así que habían cosas pasando allí que no eran para nada óptimas en un sentido de lo que es el espiritual. Y en este contexto es que aparece en escena Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas, como se ve en este relato de Samuel y el segundo libro también. Ahora, Samuel tenía una edad temprana, algunos dicen 12, otros manifiestan 15 o entre 15 y 20 años. El asunto es que era un joven, no era una persona adulta, era un joven que había recibido una muy buena educación, había sido criado allí en el templo junto a Elí, una buena crianza, como dije, vivía en el templo. Así que de ese joven estamos hablando, 15, 20 años, muy bien educado, muy bien criado, vivía allí en el templo. Pero había un problema en él. A pesar de todo esto, cuando vamos al versículo número 7, dice que él no había conocido aún a Jehová. Y dos cosas quiero rescatar aquí. En primer lugar, que el hecho de no estar asistiendo a la iglesia, o haber sido instruido, o haber tenido una muy buena crianza, muy buenos padres, es garantía de que nosotros seamos creyentes. Aquí tenemos un ejemplo en el caso de Samuel. Pero por otro lado también, ver cómo Dios también llama jóvenes. El Evangelio no es solamente para gente adulta, no es solamente para niños, sino es un llamado especialmente que Dios hace a los jóvenes. Así lo dice en el libro de Eclesiastés. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos malos días, cuando tengas que reconocer que todo el tiempo que gastaste en tu propia vida no valió la pena. Es un llamado a los jóvenes, a que puedan considerar los argumentos que el Evangelio provee. Así que Dios iba a hablar a Samuel. Iba a ser una voz audible, algo que Dios ya no hace. Pero en ese tiempo el Señor sí lo hizo, pero ahora nos llama por otros medios, nos llama por la predicación del Evangelio. Este es un llamado que Dios está haciendo, a considerar los argumentos del Evangelio. El profeta Isaías lo dice en su capítulo 1, venid y estemos a cuenta, venid y razonemos juntos. Y se entregan los argumentos del Evangelio y de esta manera Dios nos llama a considerar lo que el Evangelio tiene que decirnos. Así que no debes esperar una voz audible o algo místico, sino que por medio de la palabra del Señor hoy día Él nos habla y nos llama a estar a cuentas con Él. Así que tenemos 4 llamados aquí en los versículos 1 al 10. 4 llamados de una voz que era muy similar a la voz de Elí, al punto en que Samuel en cada uno de ellos se dirige a Elí quería saber por qué le había llamado, cuál era el propósito de ese llamado. Así que era una voz audible, entendemos que muy parecida a la voz de Elí, que confundió a Samuel y pensaba que él le estaba hablando. En el primer llamado que tenemos en el versículo número 4, dice Jehová llamó a Samuel. Ese es el primer llamado. Y que vemos aquí que Samuel salió corriendo, salió muy rápido, dice el versículo 5, y corriendo luego él. Estaba atento, tal vez pensaba que Elí tenía una emergencia, él estaba bastante débil, su vista ya estaba casi completamente perdida. Así que fue rápido a ver si este hombre necesitaba algo. Por supuesto, Samuel no estaba esperando la voz de Dios. No conocía al Señor todavía. Así que pensó que era Elí. Había sido instruido, había sido preparado múltiples cosas referentes al templo, trabajaba allí en el templo, pero él aún no conocía al Señor. E insisto, tal vez esta es la realidad de muchos hoy en día, que creen ser algo, pero no es más que una ofrenda de religiosidad con la cual creen que pueden merecerse el cielo.
Así que este mensaje también es para ti, para que puedas analizar tu corazón, no a la luz de lo que tú crees, o a la luz del pensamiento de otras personas, sino a la luz de lo que Dios tiene que decirnos por medio de las Escrituras. Así que Samuel no estaba esperando la voz de Dios. Esto es obvio, una ilustración de cada persona que es inconversa. Porque no hay un interés en los asuntos del alma. No hay un interés en los asuntos espirituales. No estamos atentos a la voz de Dios. Y de hecho, cuando alguien nos invita a escuchar el Evangelio, nos comienza a hablar, inmediatamente nuestra respuesta es de rechazo. No es algo que me interese. No es algo en lo cual estoy interesado. No hay interés en la voz de Dios. Así que lo que hace Elí aquí es llamarle y le dice, mira, anda y acuéstate. Y esa también es la experiencia inicial de aquellos a los cuales el Señor comienza a llamar. Porque volvemos a nuestra mentalidad inconversa, a nuestros pecados. Volvemos a esa manera de vida que nosotros llevamos. Entonces, tal vez allí escuchamos de otras personas a los cuales tal vez les podemos comentar, algún amigo, algún compañero, alguien muy cercano. Y ellos te dicen, mira, no te preocupes. Es algo tal vez porque estás cansado, o estás estresado, o porque has tenido alguna circunstancia difícil en la vida, estás molesto, no te preocupes. El tiempo va a pasar, anda a distraerte a algún lugar, haz algo, practica un deporte, pero no te preocupes, todo pasará. Tal como Elí, aquí se ilustra, mira, anda a acostarte, no ha pasado nada. Y así también ocurre en el hombre. Pero luego viene el segundo llamado en el versículo número 6. Y una vez más Samuel vuelve a ir donde Elí. Ya no va corriendo, simplemente tal vez va caminando de manera más calma. Tal vez dijo otra vez, ¿qué habrá pasado? Voy a ir, ya no es nada urgente, acabo de ir, no tiene nada, así que bueno, voy a ir de manera lenta. Y así también ocurre con el hombre. Cuando viene la segunda llamada hay cierto entendimiento acerca de cosas que están pasando alrededor. Y así también comienza a haber cierto entendimiento acerca del pecado. Tal vez que más de lo que pensábamos. Ya no son una o dos cositas, un par de cositas por allí en nuestra vida, sino que es algo profundo, que tiene que ver con nuestro ser, con lo que somos, en toda la amplitud de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sentimientos. Comenzamos a ver que hay algo más detrás de todos estos asuntos, que ya no es solo lo que hago, sino también la motivación que hay detrás de hacer aquellas cosas. Y puede que comencemos a descubrir lo que ha ocurrido en el Calvario, todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Se nos empieza a hablar acerca de eso, comienza a tener cierto sentido para nosotros. Comienza a tener un sentido tal vez que podemos comprender, podemos dimensionar, pero nada tan profundo. Y luego viene el tercer llamado a Samuel. Y es aquí donde Elí se da cuenta de lo que pasaba y le enseña a Samuel la manera en cómo debemos venir delante de Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos tener delante del Señor? Le guía. Le muestra cómo es que podemos realmente escuchar la voz de Dios, cómo podemos entender lo que el Evangelio tiene que decirnos. Así que lo que hace aquí Elí, en el versículo número 9, y le dice, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Básicamente lo que Elí le está mostrando a este joven es la manera en cómo acercarnos a Dios por medio de una actitud humilde delante de Él. Le enseña cómo responder al llamado de Dios. Eso es lo que hace Dios por medio del predicador, por medio de un amigo que ha puesto a tu lado, por medio de alguien que te va enseñando el Evangelio. Y no solamente te explica el Evangelio, sino que te va mostrando cuál es la manera, la actitud por la cual nosotros realmente debemos, la actitud que debemos tener para estar a cuentas con Dios. Y ahora viene entonces el último llamado, versículo número 10. Y mira cómo cambia el lenguaje aquí. Porque dice, y vino Jehová y se paró. Y luego llamó como las otras veces. Si estamos muertos, como dije al principio, en delitos y pecados, esa es nuestra realidad delante del Señor, totalmente incapaces de someternos a Dios, entonces nunca creeremos en Cristo. Esa es la realidad de todo ser humano, a no ser que Dios
extienda su gracia, ese favor inmerecido, de tal manera que venza toda rebelión que hay en nuestro corazón. Ese es el llamado de Dios. Por naturaleza rechazamos este llamado, hasta que Él se para allí, permanece allí. Y eso es lo que el Señor ilustra aquí, esa gracia irresistible, ese llamado irresistible que Dios hace al corazón del pecador. Cuando el Dios soberano vence toda resistencia, se para allí, permanece allí, porque la obra ha de ser hecha. Dios preparó el corazón de Samuel en este relato, ¿lo ves? El llamado de la gracia comenzó a venir a él y preparó el corazón. Y ahora este joven, aprendiendo de lo que Elí le dijo, la actitud que hay que tener delante de Dios, se pone enteramente a disposición de Dios. No puedes venir al Señor de acuerdo a cómo tú creas que puedas venir. No puedes venir de manera superficial. O sea, puedes venir, de ahí a que el Señor te reciba es otra cosa. Pero si quieres alcanzar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no debes venir de una manera superficial, sino más bien debes venir reconociendo tu realidad, reconociendo tu pecado, reconociendo tu condición del corazón y del carácter. Así que este llamado nos habla de que estamos lejos de Dios. Somos llamados ahora a estar en comunión con Dios. Entonces al principio no oímos. Las profundidades de nuestra alma no es más que algo superficial. No es algo más que suena por allí. Y te decimos, tal vez, como decía él al principio, heme aquí. Y tal vez creíamos que podíamos ser salvos fuera de Cristo. Tal vez por medio de estos heme aquí, a través de ceremonias. Es que yo fui bautizado. Es que yo me crié en la iglesia. Es que hice todo esto en mi vida pasada. Entonces yo merezco todo esto. O por medio de instituciones o asuntos de meditación o de ese tipo. O tal vez fuiste criado en un contexto religioso y terminaste creyendo ser algo que no eres. Simplemente te conformaste con heme aquí. Pero nunca has venido con sinceridad. Nunca has venido humilde delante del Señor. Pero aquí el llamado de Dios es irresistible, es eficaz. Es esa flecha ahora que traspasa nuestro corazón. ¿Qué hace ese llamado? Trae un despertar a nuestra alma, que se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, puede haber en nosotros interiormente una agitación en nuestra alma. Comienza a haber vergüenza por nuestro pecado. Comenzamos a decepcionarnos del mundo, de nuestra vida, de nuestros amigos. Comenzamos a ver su vida y dice, esto no es lo que yo quiero para mí. Esto no es algo que agrade al Señor. Comienza a haber cierta eternidad en nosotros, algo que antes estaba completamente apagado. Así que comienza a haber un despertar. Y luego no solamente comenzamos a entender esto, sino hay una convicción. Lo que dije al principio era aplicado a la vida de Samuel, de quienes somos delante del Señor. Ese es el mensaje de Cristo, ese amor mostrado en el Calvario, que Dios nos llama a no dejarlo a un lado, no ignorarlo. Y comienza a haber una convicción ahora de lo que el Evangelio nos dice. Comienza a haber una convicción de que debemos pedirle al Señor, de que Él nos salve. Deseamos que Él nos siga hablando. Y ahora tenemos una convicción de que debemos responder a Él con humildad. Permíteme ilustrar esto tal vez. Si tienes el sueño pesado, te será muy familiar. Porque tal vez has dejado una alarma para que al otro día te puedas despertar. Y el primer sonido que escuchamos está por allá lejano. Como que hay algo que está sonando, pero seguimos durmiendo. Seguimos durmiendo, intentamos apagarlo para poder seguir descansando. Porque preferimos seguir en nuestro dormir, nos sentimos muy bien allí en la cama. Pero llega un punto en que entendemos la urgencia de lo que debemos hacer nos lleva a levantarnos. Y eso es una ilustración de lo que precisamente es el llamado de la gracia. Comienza Dios a llamar, tal vez al principio es un sonido tenue, no logramos entender, comprender, ni dilucidar cada una de las cosas que la gracia tiene que decirnos, pero lentamente en nosotros comienza a haber un entendimiento acerca de estas cosas. Queremos apagarlos,
Queremos preferir las cosas que hacemos. Queremos mantenernos haciendo las cosas que hacemos. Pero luego el Señor comienza a llamarnos y como dice aquí, vino Jehová y se paró. Y su gracia irresistible llega a nosotros ahora. Y simplemente sabemos que tenemos que humildemente ir delante del Señor. Así que luego nos arrepentimos de nuestro pecado. Y eso nos lleva a confesar nuestro pecado delante del Señor. Yo soy ese pecador. Estos son mis pecados. Este es mi orgullo, egoísmo, deshonestidad. Todo aquello ha gobernado mi vida. Renuncias a cualquier clamor de mérito que tú puedas haber levantado en tu vida, cualquier suficiencia basado en ti mismo, y ahora confías en Cristo y en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor de pecadores. Este es el más grande llamado que tú podrías oír. Es más dulce que el llamado que los amigos pueden hacerte. Cuando ellos te llaman y te dicen, hey, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Sus pies van presurosos al mal. Comienzan a capturar tu alma y finalmente caes en todas las cosas de este mundo. Y aún por muy buena persona que puedas ser, debes entender que por muy buenas obras que hagas, todo aquello está contaminado por el pecado y aquello te hace merecedor de la condenación eterna. Renuncias a todo aquello y confías en Cristo. Y este es el más dulce llamado que tú puedes oír. Más hermoso que el llamado de amigos, reyes, gobernantes o cualquier persona que puedas escuchar. Y estas son las cosas tan sublimes que de la gracia de Dios que hablamos, que predicamos, que anunciamos. A cada joven, a cada adulto. Qué hermoso es este mensaje para los jóvenes. Él era tal vez un 15, 20 años. Y el Señor le llama con su gracia. Comienzan a sonar las trompetas de la gracia en sus oídos y cada vez más fuerte. Y oramos también para que el Señor pueda traer este llamado a tu vida. Pero queridos amigos, solo en el cristianismo encontrarás esta maravillosa verdad de la cual hablamos al inicio. Esta verdad central en el Evangelio, que la salvación tan solo es por gracia. Es un don, es un regalo, es un favor inmerecido que Dios da basado en los méritos de Cristo. Puedes ver cualquier otra religión y no va a ser más que un sistema de obras más o menos complejos para ver cómo tú te puedes ganar el favor de alguna divinidad. Pero el cristianismo es todo lo contrario, nada que podamos hacer, nada que podamos entregar. Es algo inmerecido que Dios gratuitamente nos da por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El cristianismo no se basa en méritos humanos, sino que se basa en el amor incondicional de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio. Eso es lo hermoso y lo sublime del Evangelio. Créeme, no hay nada como esto en la historia de la humanidad. Que el Señor nos ayude a todos. Les invito a que oremos